Bueno, la definición de enfermedad de Fabry. Ya se los había comentado la vez pasada. Bueno, estamos ahorita en las glomerulopatías secundarias del tipo hereditario. Bien, y ayer vimos Alport y el día de hoy estamos viendo Fabry. El día previo vimos una glomerulopatía de origen autoinmune, que es la más frecuente de todas, que es el lupus. Entonces, Fabry es una enfermedad genética de depósito lisosomal ligado al cromosoma X. Hay varias mutaciones que pueden afectar al gen GLA, que es el gen que el que tiene como finalidad la producción de una enzima llamada alfa-galactosidasa A. Entonces, este gen está en el cromosoma X y es el responsable de que nosotros tengamos una adecuada cantidad de esta enzima alfa-galactosidasa A. Entonces, cuando tenemos una mutación en este gen, no tenemos una suficiente cantidad de esta enzima, lo que produce un aumento en el depósito de uno de los glucosfingolípidos más importantes, que es la globotriacilceramida, provocando entonces este acúmulo de glucosfingolípido, una falla multiorgánica, es decir, este glucosfingolípido se va a acumular en muchos tejidos, incluyendo el riñón. Entonces, por definición, es una enfermedad hereditaria, genética, considerada de depósito lisosomal, ligada al cromosoma X, causada por una mutación que afecta el gen que codifica la producción de la enzima alfa-galactosidasa A, lo que conduce a un aumento en el acúmulo de la globotriacilceramida, que es un glucosfingolípido. Bien, esa es la definición de enfermedad de Fabry. Gracias. Entonces, normalmente eso es lo que pasa en todas las células de nuestro cuerpo. Normalmente entra este glucosfingolípido, tenemos este glucosfingolípido que es la globotriacilceramida, y en nuestras células esta alfa-galactosidasa A es capaz de metabolizar este glucosfingolípido y finalmente la reduce en moléculas pequeñas que se van al torrente sanguíneo y posteriormente lo orinamos, las eliminamos este glucosfingolípido, ¿bien? Sin embargo, cuando tenemos una deficiencia de la alfa-galactosidasa A, este glucosfingolípido no es metabolizado, no se desintegra y se queda acumulado en las células, en los tejidos de nuestro organismo. Y entonces, así es como causa el daño, por acúmulo de glucosfingolípidos en los tejidos. Así le pasa al riñón, el riñón empieza a quedarse con este glucosfingolípido y es lo que le genera el daño. ¿Cómo es la herencia de esto y cuál es la epidemiología? Es considerada una enfermedad rara. Bien, no es muy frecuente, no crean que van a ir por el mundo diagnosticando enfermedad de Fabry. Todavía es más frecuente ver Alport que Fabry. Bien, sin embargo, les decía ayer que tengo acá en Tuxtla como 3 familias con el diagnóstico de Fabry. Y digo familias porque como es una enfermedad hereditaria, pues se va heredando de generación en generación. ¿Cuál es la prevalencia de esta enfermedad? Más o menos 1 en 40,000 y algunos otros dicen 1 a 60,000 casos. Bien, entonces por eso es una enfermedad rara, es una enfermedad que le llaman enfermedades huérfanas. Son muy poco frecuentes, entonces no crean que van a encontrar muy seguido esta patología. Bien, les decía, es una enfermedad hereditaria, es ligada al cromosoma X. Bien, entonces, vean, hay estas posibilidades.
lo puede portar tanto un hombre como una mujer. Como es ligada al cromosoma X, en el caso del hombre siempre es enfermo, porque nosotros tenemos en nuestra constitución genética solo una X y una y entonces nuestra X está enferma. Vamos a suponer un señor enfermo se casa con una mujer sana. ¿Qué posibilidades tienen sus hijos de tener afección? Bueno, si fueran niñas, si fueran mujeres los hijos de esta pareja, como van a tener una X de la mamá, que es una X sana, y una X del papá, en este caso, las dos, el 100% de mujeres van a estar afectadas por Fabry. Sin embargo, como son mujeres y tienen una X enferma y una sana, pues la enfermedad se va a expresar de forma no tan agresiva, ¿bien? Y si esta pareja tiene hombres, por hijos tiene hombres, entonces el papá va a dar la y la la tiene sana. Y la mamá va a dar una de estas dos X. Entonces, una pareja así, hombre enfermo de Fabry y mujer sana, daría hombres sanos. El 100% de los hombres serían sanos y el 100% de las mujeres estarían afectadas por la enfermedad, pero sería una enfermedad no tan agresiva porque tiene una X sana. Ponemos el caso contrario, el padre, el hombre es sano y la mujer está afectada, una de sus X está dañada. Entonces, ¿qué va a pasar con la descendencia? Si tuvieran dos mujeres, va a tener una mujer sana y la probabilidad, pues esto no es de seguridad, pero la probabilidad es que tenga una mujer sana y una mujer con la afección. Pero nuevamente les digo, es una afección no tan agresiva por ser mujer, tener dos X. Y si esta pareja tiene hombres, entonces un hombre estaría totalmente sano y el otro estaría totalmente enfermo, porque la única X que tiene sería la X enferma. ¿Bien? Entonces, de esta manera es como nosotros tenemos que pensar cómo se va a heredar la enfermedad de Fabry. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Les digo, hay un error congénito del metabolismo al tener este defecto, esta mutación en el gen que codifica la enzima alfa-galactosidasa A. No va a haber el metabolismo adecuado de los glucoesfingolípidos, principalmente la globotriacilceramida, y entonces este glucoesfingolípido se va a acumular en el endotelio vascular, va a provocar disfunción isquémica de varios órganos, también va a afectar al sistema nervioso central, la piel, el tracto gastrointestinal, el corazón y los riñones principalmente. Estos son los órganos más afectados, vean, los que están acá: sistema nervioso, piel, tracto gastrointestinal, corazón y riñones. Esos son los tejidos que más se afectan, pero pueden estar afectados todos, ¿bien? Hay un daño multiorgánico. Les decía, puede haber afección neurológica, dermatológica, oftalmológica, cardiológica, gastroenterológica, nefrológica, y también puede haber daño neumológico a pulmón. ¿Bien? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en cada uno de estos sitios? En los ojos, el dato patognomónico es córnea verticillata. Bien, ya les comentaba el día de ayer en la enfermedad de Alport. En la enfermedad de Alport, el dato patognomónico es el lenticonio anterior. En el caso de Fabry es la córnea verticillata. En la piel, ¿qué vamos a encontrar en la piel? Esto, las angioctasias y los angioqueratomas. Bien, ahorita les vamos a enseñar unas fotos de angioqueratomas y de las angiectasias también pueden tener estos pacientes. A nivel de corazón pueden tener miocardiopatías, tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo, tienen valvulopatías, tienen defectos en la conducción que se manifiestan con arritmias. A nivel del sistema nervioso central,
muy frecuentemente pueden llegar a tener eventos cardiovasculares isquémicos, eventos cerebrales vasculares isquémicos, bien, hacen un EVC, y es un EVC en paciente joven, ¿verdad? De hecho, es una de las causas, estos tanto hipertrofia de ventrículo izquierdo como EVC isquémico en pacientes jóvenes. Tienen un paciente de 30 años con hipertrofia de ventrículo izquierdo o con un EVC, y no tiene factores de riesgo de por qué tiene esa hipertrofia de ventrículo izquierdo o por qué hizo ese EVC, tienen que descartar Fabry. De hecho, hay un buen número de campañas de diagnóstico para Fabry en esta población, en pacientes jóvenes que tienen hipertrofia de ventrículo izquierdo o que han presentado un EVC isquémico. A nivel renal, ¿qué es lo que va a presentar el riñón? Va a presentar proteinuria, puede llegar a tener hematuria, y posteriormente hay una enfermedad renal crónica que es progresiva y que por lo regular termina con la función del riñón si no reciben tratamiento estos pacientes. Bien, también a nivel del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico hay afección en las fibras mielínicas, hay neuropatías muy importantes periféricas, van a tener dolor neuropático muy severo, tienen dolores en las manos, en las piernas, pueden haber adenopatías, a nivel pulmonar pueden tener bronquitis crónica, presentan disnea, pueden tener hepatosplenomegalia, y también a nivel de aparato musculoesquelético pueden llegar a tener necrosis aséptica de la cabeza femoral y humeral y necesitan prótesis en algunos pacientes. Entonces, vean, el dolor neuropático es un síntoma constante de esta enfermedad. Los pacientes se quejan de dolores en las manos principalmente y son dolores severos, ¿bien? Es un dolor lacinante, permanente. Algunos lo reportan como urente, como que les quema algo, ¿bien? Principalmente las palmas y las plantas de los pies. Entonces, es un dolor tipo neuropático, ¿bien? Puede ser tan invalidante para el paciente que en algunos casos los ha llevado hasta el suicidio. Son pacientes que tampoco toleran muy bien el calor, tienen problemas en las glándulas sudoríparas y eso hace que no toleren el calor, que tengan dolor. Eso los hace pacientes un poquito que conviven poco con otros, muy ausentes, socialmente aislados. Y en algunas ocasiones se habían pensado que podrían tener algunos problemas psiquiátricos, pero no, sino es el conjunto de molestias que ellos tienen que los hacen pues no disfrutar al 100% todo lo que normalmente disfrutamos cuando estamos sanos. A nivel dermatológico, pueden tener angiectasias y pueden tener hiperkeratosis alrededor de estas lesiones, bien, y las zonas más frecuentes de que se afecten por estas lesiones dérmicas son la cadera, la espalda, las nalgas, la región genital, bien, y también les decía, hay anhidrosis, hay poca posibilidad de sudar, ¿verdad? Se atrofian las glándulas sudoríparas y entonces no suda, y eso hace que no toleren muy bien el calor. Vean, estas son las lesiones típicas a nivel dermatológico de Fabry, bien, se le llaman angiokeratomas, bien. Estos puntitos de coloración púrpura que tienen los pacientes, por lo regular en la espalda o en el abdomen, son los angiokeratomas y son muy frecuentes y patognomónicos de la enfermedad de Fabry, bien. A nivel neurológico, les decía, hay afección cerebral, bien, por lo regular hay EVC isquémico, bien, hay isquemia en la arteria basilar, pueden tener convulsiones, déficits neurológicos, incluso hemorragias cerebrales, bien. Vean, infartos tan extensos como este que se ven aquí en la tomografía, en pacientes jóvenes nos tienen que hacer, es obligado descartar Fabry. Vean, a nivel oftalmológico, esta es el dato patognomónico. Esta es una córnea verticillata, entonces si ven una córnea así, es muy patognomónica de Fabry. No todos lo van a tener, pero bueno, sí, si ven esto, es patognomónico de Fabry. Bien, también hay opacidad corneal, alteraciones del cristalino en forma de granulaciones, y les digo esto que es muy patognomónico, que es la córnea verticillata. A nivel cardiológico,
Bien, como se acumula glucosfingolípidos en todo el tejido cardíaco, va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo. Les decía, un paciente joven que le llegue con hipertensión y con el corazón agrandado, hay que descartar FAB. Bien, esto va a condicionar cardiopatía isquémica en pacientes jóvenes y sin factores de riesgo, miocardiopatía, valvulopatía, así como algunas anormalidades en la conducción. Bien. A nivel gastrointestinal va a haber hepatosplenomegalia, va a haber diarreas crónicas y recuerden que el intestino es muy inervado, tiene una inervación muy importante y como se ven afectados todos los nervios periféricos, también hay una disfunción intestinal por esta denervación a nivel intestinal y eso acarrea muchos problemas, bien, pueden hacer ilios, pueden hacer obstrucciones intestinales, deja de moverse el intestino y tienen serios problemas de digestión, hay veces que tienen que hacerles colostomías o ileostomías, entonces sí genera mucha alteración en la calidad de vida cuando se afectan severamente los intestinos. A nivel de pulmones puede haber bronquitis crónica y los pacientes presentan disnea episódica, es decir, ocasionalmente hacen como crisis de falta de aire. Bien. A nivel de nefrología, hay acumulación de glucosfingolípidos en los podocitos, bien, en las células epiteliales parietales, en las células endoteliales glomerulares, en las células mesangiales, en el túbulo contorneado distal, en el túbulo proximal, es decir, se acumulan glucosfingolípidos en todas las estructuras y células de la nefrona. Bien. Entonces, ¿qué es lo frecuente encontrar si hacemos una biopsia? Estas imágenes que se ven aquí en las flechas, que son una vaporización de células mesangiales y de podocitos. Bien, entonces esto que se ve acá, estos acúmulos, son los glucosfingolípidos que ya se están acumulando en las células glomerulares. Bien. También empieza a haber, se ven estos nódulos, que es una infiltración linfocitaria inflamatoria. Esto es parte de la afección que se ve en una biopsia que se le hace a los pacientes con FAB. Esto es una de las arteriolas del glomérulo, de ahí de la biopsia renal, las arteriolas que llevan la sangre al glomérulo y tienen sus paredes engrosadas. Son pacientes muy hipertensos. Bien. También ya con algunas otras tinciones especiales para detectar globotriacilceramida, se alcanzan a ver estos acúmulos. Esta es la principal, el GB3 o globotriacilceramida, es el principal glucosfingolípido que se va a depositar en el tejido renal. Bien, esto lo voy a pasar un poquito más rápido. Bien, las manifestaciones a nivel renal, ¿cuáles van a ser? El paciente va a tener proteinuria, empieza como microalbuminuria, es decir, una eliminación muy lenta de proteínas, muy poquita, menos de 300 miligramos al día, posteriormente hace una proteinuria franca, puede haber alteraciones en la concentración y dilución urinaria y hay una disminución progresiva de la tasa de filtrado glomerular hasta llegar a un estadio terminal en el que el paciente necesita de diálisis. Bien, ¿cuál es el diagnóstico? A pesar de la sintomatología tan variada que puede presentar un paciente y todos los signos reunidos, es difícil que podamos decir que es Fabry solo con el cuadro clínico. Entonces, tenemos que recurrir a otro tipo de estudios. Bien. Entonces, el diagnóstico definitivo para enfermedad de Fabry en hombres es medir la cantidad de alfa-galactosidasa A en plasma. Entonces, mandamos a medir cuánto tenemos de actividad de esta enzima y bueno, si hay una disminución o una ausencia en la actividad de esta enzima, se hace el diagnóstico en los hombres. En las mujeres, como son heterocigotas, es decir, tienen una X afectada y una X normal, entonces pueden presentar valores disminuidos o normales de alfa-galactosidasa A. Entonces, no es tan útil para hacer el diagnóstico en una mujer medir la actividad del alfa-galactosidasa A, porque les digo, pueden
tener una cantidad normal o simplemente estar disminuida, pero como tienen la otra X les está funcionando algo. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? El estudio genético. En las mujeres portadoras se tiene que enviar un estudio genético para que se identifiquen si hay algunas de las mutaciones que pueden producir la enfermedad de Fabry. Bien. Entonces, a nivel prenatal también se puede mandar a medir niveles de enzima en el líquido amniótico, bien, para saber si el producto trae esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de Fabry? Bueno, el tratamiento simplemente es reponer la enzima que nos hace falta, en este caso la alfa-galactosidasa A. Entonces, ese es el tratamiento, la reposición de la alfa-galactosidasa A recombinante. Bien, ese es el tratamiento directamente enfocado a la enfermedad. Hay dos farmacias que producen este tratamiento. Una de ellas es Genzyme, que tiene este producto, Fabracin. Bien, es alfa-galactosidasa beta, es esta. Bueno, es agalsidase beta, pero se le administra al paciente y tiene una función igual a la alfa-galactosidasa A. Bien, entonces esta es una muy buena opción. La otra opción la tiene Shire, que es otra empresa farmacéutica, y esta sí es la alfa. Bien, entonces podemos reponer o alfa-galactosidasa o beta-galactosidasa. Bien, las dos van a tener el mismo efecto ya administrado en nuestro cuerpo. Bien, ¿qué otras cosas podemos administrar? Bueno, como les decía, que el dolor neuropático es el que más lleva al paciente a una consulta. Por lo regular se prescribe carbamazepina, es de los antineurolíticos el que más mejoría o el que más grado de protección contra el dolor neuropático ha mostrado. También se puede dar pregabalina o algunos otros antineurolíticos. También algunos utilizan DFH por esta alteración neuropática. Antihipertensivos, si hay proteinuria importante, hay que dar IECAS o ARAS. En algunos casos también damos antiagregantes plaquetarios porque tienen un alto índice de hacer eventos isquémicos estos pacientes. Y bueno, cuando progresa la enfermedad hasta un estadio terminal, les podemos hacer diálisis o hemodiálisis también. Y finalmente, lo ideal es hacerle un trasplante renal. Bien. El tratamiento de la reposición de la enzima es un tratamiento caro. Hasta hace algunos años, más o menos, el tratamiento oscilaba en 70,000 pesos mensuales, es lo que cuesta más o menos reponer la enzima. Lo tiene el ISSSTE, lo tiene el IMSS, pero se somete a un comité para ver si es candidato el paciente a recibir el tratamiento. Por lo regular, se da en hombres, que son los que expresan la enfermedad más agresiva. Las mujeres cursan un poquito más benignas estas enfermedades. Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta, y de lo contrario, con eso terminamos esta plática de enfermedad de Fabry. Una preguntita. A ver. Adelante, doctora. Gracias. Doc, por ejemplo, como sugieren el tratamiento del trasplante, pero ahí tendría que ser obligatorio también la sustitución, el reemplazo de la alfa-galactosidasa, ¿verdad? Porque si no volvería a ser lo mismo. Sí, es necesario utilizar. En los pacientes sí utilizamos el reemplazo de la enzima, no solo por el riñón, porque finalmente el riñón tardaría nuevamente en llenarse de glucosingolípidos, sino también por las demás alteraciones que seguirían su curso. Yo le puedo poner un riñón nuevo sin glucosingolípidos, pero si dejo que el corazón se siga llenando de glucosingolípidos, finalmente el paciente moriría por un infarto, o por un EBC, o por un problema intestinal.
Entonces, sí, cuando consideras a un paciente candidato a trasplante, es un criterio para que lleve el tratamiento con la reposición de enzima. Sí, va de la mano. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una preguntita, doctor. Dime. Con respecto al cuadro clínico, usted llámese que se ha dado cuenta que como ha sido una enfermedad muy variable, ¿ha visto particularidades específicas de algunas manifestaciones que sean más frecuentes? Digamos, siempre la gran mayoría va a empezar con angioqueratomas o algún dolor neuropático, que ya empecemos a tener ese indicio de pensar en una enfermedad de Fabry. ¿O usted cómo se puede decir, cómo podemos tomar como relación? ¿O puede empezar más tempranamente con algún problema renal? ¿Cómo ir armando ese rompecabezas para poder empezar a pensar en una enfermedad de Fabry? O también se refiere siempre al momento de preguntarle, va usted a preguntarle la historia a nivel de heredofamiliares, pacientes que sus familiares tienen, para que usted vaya agarrando toda la sinergia. ¿Cómo ahí más o menos, por favorcito? Pues mira, de los datos más frecuentes en ver son los angioqueratomas, definitivamente. Los angioqueratomas son muy frecuentes, visibles, el paciente se da cuenta. Como no expresan mucha alteración en tu salud, ¿verdad? O sea, te ves los puntitos y no pasa nada. A veces dejan pasar mucho tiempo sin que lleguen a la consulta, pero sí definitivamente es de las manifestaciones más frecuentes. Las dermatólogas son de las especialidades que más captan pacientes con Fabry, ¿bien? ¿Qué otra manifestación frecuente? El dolor neuropático, ¿bien? El dolor neuropático son pacientes que llegan a consulta con dolor, pero a veces, pues los médicos generales llega alguien con dolor y lo que menos piensas es Fabry, ¿no? Entonces, mucho ojo, pacientes con un dolor neuropático y que no tengan diabetes, no tengan otra, otra enfermedad que explique esto, tendrían que pensar en Fabry. Creo que esas son las dos manifestaciones que más prevalencia tienen en la población con Fabry. El riñón es de los órganos más afectados en enfermedad de Fabry. Sin embargo, tiene un curso un poquito más tardío. Bien, son más frecuentes y más tempranas las manifestaciones neuropáticas y dermatológicas que la enfermedad renal. Luego, la enfermedad renal, al principio, ya tienes, si tú te haces una biopsia, podrías tener todo normal, podrías tener creatinina, urea normal, incluso podrías no tener proteinuria y si te hacen una biopsia ya estás teniendo depósito de glucosfingolípidos en tu riñón. Entonces, la sospecha de enfermedad de Fabry es una indicación para biopsia renal, aun cuando no tengas ninguna manifestación clínica ni bioquímica de daño renal. ¿Sí me explico? O sea, es la única forma cuando yo pienso que podría ser Fabry por otras sintomatologías, sí podría mandar a biopsia al paciente, aun cuando todo esté normal en los laboratorios de función renal. Si me explico, me diría alguien, oye, pero si está normal la creatinina, la urea, no tiene proteinuria, todo tiene bien, ¿por qué quieres una biopsia del riñón? Pues ya se pueden encontrar depósitos de glucosfingolípidos aún sin ninguna manifestación, porque la manifestación renal es un poco más tardía y empieza con proteinuria y a veces nadie se da cuenta. Hemos tenido pacientes que diagnosticamos Fabry ya cuando están a un paso de necesitar la diálisis, ¿bien? Entonces, creo que esas son las cosas que más les debe llamar la atención. Un paciente con angioqueratomas, ya vieron los dibujitos, esos puntitos color violeta, dolor neuropático y daño renal de etiología no conocida, tendrían que pensar en Fabry. ¿Qué otra población las tiene que hacer pensar en Fabry? Les digo, pacientes que tengan un EBC isquémico y no tienen ningún factor de riesgo, no fumaban, no son diabéticos, no son hipertensos, no tienen dislipidemia, no tienen arritmias, o pacientes que tengan hipertrofia ventrículo izquierdo, también sin un factor de riesgo, son población susceptible de pensar en Fabry y hacer estudios para el diagnóstico de esta enfermedad.
Perfecto, doctor. Y ya como última preguntita. A nivel epidemiológico, va englobado y después con pronóstico, ¿usted cómo considera a un paciente con enfermedad de Fabry de que lo más frecuente, la edad de a nivel epidemiológico de prevalencia que se presente? ¿Sí? Y usted cuando ya se tiene el diagnóstico, usted me puede decir, sí va a variar mucho, pero ¿ha visto alguna correlación de decir, la verdad, a los que será 40 años, 30, 50 años, ya vamos a estar con algún problema de una enfermedad renal terminal? ¿O se puede decir que se murió por algún EBC? No sé, ¿usted cómo le puede decir un pronóstico a esos pacientes? Sí, se divide en dos grandes grupos, hombres y mujeres. Los hombres les va a ir mal siempre, ¿no? Les va muy mal con Fabry. Y en los hombres, más o menos a los 40 años, están teniendo una enfermedad renal terminal, están teniendo muchas complicaciones de Fabry a nivel de corazón, sistema vascular, intestinal y demás. Más o menos a esa edad, 40 años. Obviamente las manifestaciones se presentan desde la infancia, pueden presentarse, pero como son muy lentas, es una enfermedad muy lenta en su progresar, es hasta los 40 años cuando ya se viene abajo todo, ¿bien? En el hombre. La mujer tiene un curso muy silente, puede pasar toda la vida nada más con manifestaciones muy leves y tal vez nunca le haga diálisis a una paciente con mujer con Fabry. Pero sí pueden manifestar alguna que otra cosa. Pero ese sería más o menos el límite, ¿no? A los 40 años se viene abajo todo si no han recibido un tratamiento con reposición enzimática. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Órale, pues. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el día de mañana. Cuídense. Hasta mañana, Doc. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, Doc.